La primavera es una de las 4 estaciones de las zonas templadas y una de las 2 estaciones de la zona intertropical. La transición entre el 2010 y el 2013 surge una serie de protestas que lograron convertirse en revoluciones democráticas en algunos países árabes. El uso de las redes sociales y el internet juegan un papel importante al poder informarse sin los medios de comunicación convencionales. A estas revoluciones democráticas árabes las denominan también como la Primavera Árabe. En el 2012, en México, se celebran las elecciones presidenciales y estalla en plena campaña política un movimiento social que se une a la euforia de protestas que surgen alrededor del mundo en contra de sus gobiernos. Adopta las formas difundidas por Noam Chomsky para lograr una revolución pacífica y también adopta el modelo contemporáneo de protesta utilizando como herramienta las redes sociales. El movimiento es denominado Yo Soy 132 y logra un gran alcance en las principales ciudades de México. El movimiento es generado por jóvenes y es así como nace la Primavera Mexicana. El movimiento 132 no surge fortuitamente en el 2012, sino que ha habido antecedentes de movimientos sociales debido a causas estructurales de nuestro régimen político que viene del sistema priista, de este sistema hegemónico, el cual también está relacionado con la cultura política. Estos dos aspectos, la cultura política y el régimen, los cuales han venido dando luces de explosión social cada 6 años. Y este sistema estructural lo que tenía era que no solo cambiar el presidente, sino que cambiar la mayoría de la plantilla, porque en México no tenemos reelección. El aspecto cultural también está muy asociado, porque nuestro sistema de cultura política es muy bajo, que los ciudadanos están poco informados, que los ciudadanos no tienen una cultura de participación sana, sino que es hasta que explota. Y cada 6 años hay sistemas de explosiones. Vemos desde el 88 cuando surge una luz democrática, pero esta era fundamentalmente con base en la lucha electoral. Y tenemos este inicio de la movilización social cada 6 años desde el 88. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los del pueblo mexicano. Después nos pasamos al 94, ya cuando el sistema del PRI se venía desquebrajando, el surgimiento del PRD, los primeros gobernadores panistas de oposición, y lo que tenemos es un surgimiento muy grande del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual se configura en la arena política electoral, de nuevo como en el 88. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena: Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Zoque y Mao. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? Pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que pueda cada uno según su medio en el que se desempeña.
En el 2000 tenemos todavía un cambio electoral, básicamente, no tanto de cultura política ni del régimen, sino electoral, en donde un partido de derecha, el PAN, gana las elecciones. El 2 de julio de 2000, Vicente Fox gana la presidencia. En el 2006 existen el otro cambio electoral y tenemos el cambio más bien no, hay la continuidad panista, y también tenemos lo que es el movimiento del APO en Oaxaca. Tenemos después, un poco después ya pasando, el movimiento de Atenco, que como veremos va a ser fundamental en el desarrollo del movimiento 132, Yo Soy 132. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos. Es una vergüenza lo que estamos viendo. No sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Está quedando en vergüenza, está quedando en entredicho la autoridad tanto del Estado de México como del gobierno. En San Salvador Atenco, un pueblo ubicado en el Estado de México, hubo un conflicto entre autoridades y ciudadanos que desencadenó un operativo policíaco lleno de abusos por parte de los elementos policiales. Más de 200 personas detenidas y alrededor de 150 personas detenidas arbitrariamente. Violaciones a algunas de las mujeres detenidas. Torturas físicas a los detenidos, entre otras cosas. Esto sucedió cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México. Para mí el movimiento 132 fue al principio algo importante. Mi idea sobre el 132 va más allá de solamente un movimiento que pudo, lo menciono pudo, pero las características que a mí me impactan es cómo se sucede una trascendencia de pensamiento entre los jóvenes. Durante las campañas políticas de los 4 candidatos que buscaban la presidencia de México, la balanza se inclinaba sobre 2 candidatos a la victoria: Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, y el candidato Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática. Parecía que las televisoras y algunos periódicos mexicanos querían imponer en la presidencia al candidato del PRI, ya que minimizaban los errores en campaña y maximizaban sus aciertos. Y lo contrario pasaba con el candidato del PRD. Fue entonces que el viernes 11 de mayo, al que se le conoció como el Viernes Negro de Enrique Peña Nieto, en un acto público, el candidato asistió a participar al ejercicio Buen Ciudadano Ibero, en la universidad privada Universidad Iberoamericana, donde habló sobre algunos temas particulares. Al final de la presentación del candidato, tuvo que regresar para responder sobre los hechos suscitados en Atenco. Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda
dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Pero reitero, fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz. Esto provocó a los estudiantes, y mostrando su rechazo ante su gobierno, cientos de alumnos gritaban contra él. Esto ocasionó que el candidato permaneciera escondido en los baños de la universidad. Y después se marchara por la puerta de atrás. Estábamos hablando de una universidad privada que recibe un candidato y hay gente que es capaz de referirle, cuestionarle sobre hechos realizados durante su gobierno. Y la respuesta mediática del gobierno o de la gente que está en el poder fue manipular la información de tal manera como si no hubiera pasado nada y como si quienes hubieran estado en esta querella que le establecen al candidato fueran infiltrados, manipulados del candidato de izquierda, ¿no? En ese momento. Cuando sale del auditorio hay un grupo ahí no quiero decir jóvenes, porque ya están mayorcitos, calculo de 30 a 35 años para arriba, incitando, era un grupo minoritario, no pasaron de 20 personas. Y lo único que dejamos muy en claro, ¿no? La información que se nos da al final es que grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, la tarde de ayer, estuvieron promoviendo y organizando este tipo a estos jóvenes para que conozcan. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad. Usamos el derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. 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 Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumnos es 172236-9. Somos estudiantes del Ibero. Sumarse al Yo Soy 132 fue sumarse espontáneamente y de corazón. Yo pienso que uno que otro va a seguir utilizando esa marca política. Fue importante lo que hicieron los chavos y no es que yo no haya hecho nada, sino que creo que lo que estaba haciendo era externo y pues por medio de mi carrera. Las características del movimiento Yo Soy 132 son muy interesantes porque fueron hechos por jóvenes, se desarrolló a través de redes sociales. Creo que la última es la más importante. Las redes sociales finalmente le permitieron una gran movilidad, le permitieron impactar de una forma en donde te tenían que saltar a los medios de comunicación. Se saltan a los medios de comunicación, que finalmente es una barrera política muy grande. Existen solo dos empresas que controlan básicamente todo el espectro noticioso y las redes sociales sirven como una forma de poder enterarse y ver las noticias sin la necesidad de tener este sesgo político que existe en nuestros medios de comunicación. La otra característica que en un principio ayudó al movimiento de Yo Soy 132 fue la siguiente también, tener una agenda clara. Otra característica importante del movimiento fue que fue hecho por jóvenes. Eso yo creo que es muy importante, o sea, jóvenes básicamente entre los 18 a 29 años fueron los que encabezaron este movimiento, los que buscaron darle forma y los que en su publicidad que ellos desarrollaron en las diferentes campañas que ellos tuvieron, darle una imagen fresca y real. Esta imagen fresca y real fue lo que les valió para que generaran una legitimidad política, cosa que ahorita actualmente ningún otro movimiento social
tiene. Y yo soy la 132. Yo soy el 132. Y soy la 132. Yo soy el estudiante 132. Yo también soy 132. Yo también soy 132. Y yo también soy 132. Yo también soy 132. Y yo también soy el número 132. Yo también soy 132. Soy el número 132. Yo también soy 132. 132. Soy 132. Yo soy 132. Soy la 132. 132. Soy mamá, psicóloga y maestra y yo también soy el número 132. Realmente yo no me apego mucho a todas las ideas, ¿no? Estuve involucrado de cierta forma solamente mandando información, pero realmente no me considero del movimiento 132. Era importante hacer la voz y decir lo que opinábamos al respecto. Fue una iniciativa exclusivamente por jóvenes, ideada por jóvenes, en un movimiento social utilizando únicamente redes sociales. Entonces esto permitió una cosa muy clara, o sea, el desarrollo de diferentes estrategias, dejar claro un mensaje en el que no se confundieran ni se vieran traspapelados intereses políticos que se habían dado dentro del sistema electoral. El problema del Yo Soy 132 es el problema de todos los movimientos de la izquierda, el problema de la dirección, el problema del programa político, del saber hacia dónde van. El movimiento Yo Soy 132 tenía un gran problema. Sabía lo que no quería, pero no sabía lo que sí quería. En el caso mexicano tenemos esta insatisfacción social por problemas muy grandes como la pobreza. En la mitad del país es pobre, el problema de seguridad que actualmente es muy grande, y principalmente el movimiento Yo Soy 132 también viene la problemática de los medios de comunicación y la problemática de cómo tratar una campaña electoral, la cual Peña Nieto en ese entonces tenía excelente campaña de marketing, pero que no era reflejado dentro de sus propuestas. Creo que una de las cosas que dejó, por lo menos el surgimiento del movimiento Yo Soy 132, fue que la gente se empezara a preocupar por documentarse acerca de los movimientos políticos, empezar a desconfiar, ¿no?, de los medios de comunicación como una manera de sembrar una ideología política en el país y de sobre todo hacer promesas muy elaboradas. En la realidad está pasando otra cosa completamente distinta, y es que hay gente que está trabajando con las bases sociales, etcétera, para mejorar un poco la condición, por lo menos ideológica, de quienes en algún momento eligen a los gobernantes. Peña Nieto al final resultaba ser un buen producto a vender, más que presentar un diálogo abierto y real. Y ahí es cuando viene el problema un problema de satisfacción social en los jóvenes. Peña Nieto habla sobre Atenco y asume actos de represión, y esto en la televisión no es mencionado. La televisión te muestra una forma jerárquica de dar la información, y ahora los mecanismos de satisfacción social son diferentes con los jóvenes, y que ahora están relacionados con unas nuevas formas de comunicación no jerárquicas sino horizontales, las cuales los jóvenes se los van transmitiendo y van demostrando que existen estas nuevas formas de interacción. Por el lado de los actores, no nada más era salir a protestar, sino realizar performance con un discurso atractivo y poderoso. Se organizaron muy bien, ensayaron mucho al respecto. Ellos mismos se juntaron con los líderes del 132, estuvieron juntas y pues se unieron a las marchas. Somos ciudadanos, no somos acarreados. 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 ¡Súbelo!
las manifestaciones de Yo Soy 132 eran factibles, hasta el hecho de que las manifestaciones normales van grupos con contingentes que ya están bastante identificados, y ahora en Yo Soy 132 eran grupos de individuos, grupos de amigos, grupos de jóvenes que iban por voluntad propia porque otros amigos los habían invitado. Entonces vemos una insatisfacción social verdadera por problemas públicos y vemos esta reproducción de movimientos sociales, pero también vemos nuevas formas de expresión. Cuando la humanidad más necesita de un cambio social, más necesita de reformas sociales, carecemos de revoluciones. Los socialistas, marxistas, leninistas no tienen explicación. Dicen que hubo un retroceso en la conciencia del proletariado. La explicación yo la encontré en Marshall McLuhan, y él dice que desde que aparece la televisión, por primera vez en la intimidad de la familia se tiene al sátrapa, al tirano, hablándole directamente a cada familia, presentándole su programa, su proyecto, su ideología. Y eso inmovilizó a generaciones enteras, se encargó de gestionar este retroceso en la conciencia de la gente. Ahora que aparecen las redes sociales, estamos viendo un fenómeno interesante. Empieza a haber brotes de conciencia. Estamos cambiando el paradigma del modelo de comunicación de masas basado en esta comunicación de masas pasiva al modelo de comunicación de masas interactivo, donde la masa interactúa con ella misma. ¡Por una democracia auténtica! ¡Yo soy 132! Tu país y el mío están sufriendo. Vivimos sumergidos en una profunda. La violencia desgarradora, la enorme pobreza, la falta de justicia, la desigualdad social, el limitado acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra la miseria y falta la conciencia. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional a través de las 2 redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos un proceso electoral justo y transparente. Para ello, solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes organismos internacionales. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía, responsabilidad e integridad. No esperemos más. No callemos más. Unámonos. Organicémonos. México nos necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por ello, mostramos nuestra más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces y con las causas que defienden los movimientos sociales en pro de la justicia. Nos unimos a la voz de el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, el pueblo de Atenco, los familiares de las víctimas de feminicidio, las manifestaciones estudiantiles y juveniles a lo largo y ancho del país que han sido reprimidas, los pueblos indígenas en resistencia, los periodistas alcanzados por la violencia, los trabajadores, obreros y campesinos silenciados y explotados, y la diversidad sexual acallada por el oscurantismo. Por una democracia auténtica, yo soy 132. 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 Ya, esta es la buena, esta es la buena. Bien buena. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al
es en este momento cuando el movimiento Yo Soy 132 aprovecha las redes sociales para llegar a ser un movimiento fuerte que logra una integridad en la sociedad, con dos consignas muy claras: el rechazo al candidato priista Enrique Peña Nieto y un rechazo a la empresa más grande en México de medios de comunicación, Televisa. Con este eje, logra convocar a miles de participantes a varias marchas anti Peña Nieto. Un concierto en el Zócalo capitalino que reúne a varios artistas de la esfera nacional. Desde hace mucho no me emocionaba tanto con que la gente reaccionara, que la gente reviviera, despertara, entonces está chingón. Somos Botellita de Jerez y somos 132. Y el debate Yo Soy 132, que fue realizado por los integrantes del movimiento, interviniendo directamente y no solo participando como espectadores, cuando los debates presidenciales solo eran realizados por los medios de comunicación. Yo tengo la idea personal que en México los movimientos sociales, su mayor defecto es su mayor virtud. La mayor virtud del movimiento 132 eran sus ideales, un ideal democrático, no jerárquico, horizontal, que te permitía hacer. En las manifestaciones lo que se presentaba era que los grupos de individuos compartían, se expresaban de manera diferente y no como los contingentes que iban gritando una y otra vez los mismos reclamos de siempre, sino aquí era una forma de expresión nueva, una nueva forma de expresión en donde los jóvenes salían a la calle y no sabían ni qué hacer, pero lo hacían y lo hacían de manera divertida y contestataria al mismo tiempo. Esta mayor virtud no jerárquica también era su mayor defecto, porque al momento de ser tan libres, eran muy poco operables sus demandas. No, después de todo lo que surgió no pasó nada. Llegó el momento en que Yo Soy 132 tenía comisiones de todo, tenían comisiones de salud, de medio ambiente, de agua, de educación, y se dejó de lado lo que había detrás del movimiento Yo Soy 132, que era esta demanda de nuevas formas de expresar la comunicación por parte de la televisión y la nueva forma de comunicación por parte del internet. Lamentablemente, pues el movimiento Yo Soy 132 pecaba de libertad, pero también esta libertad era su mayor virtud. Yo difiero un poco con este movimiento, porque no se sostuvo, se suspendió hasta cierto rigor de presión política que había. La televisión ya no te permite entender conceptos y no te permite una discusión, sino lo que te da es una enajenación. Giovanni Sartori dice en su libro de Homo Videns: la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Veamos que la campaña de Peña Nieto fue una campaña realizada como marketing de un producto. Peña Nieto.
esto nos ha llevado a que pensemos únicamente en que